Engranajes complejos, materias construidas mucho antes de las primeras conocidas, mapas con unas demarcaciones territoriales imposibles de geografiar, figuras de aviones con siglos de antigüedad, tan reales que podrían confundirse con alguno de los modelos modernos que surcan nuestros cielos. Objetos que son encontrados donde no deberían haberse encontrado. Son los OPAR, el acrónimo en inglés de Out of Place Artifact, artefacto fuera de lugar. Estos objetos se hallan en contextos históricos temporales en los que resultaría imposible imaginar que existieran, ya que se alejan de los paradigmas conocidos, ofreciendo una tecnología demasiado avanzada para su tiempo, capaz de romper con todas las cronologías oficiales de nuestra evolución. Esto ha conducido a muchos investigadores y entusiastas de nuestro pasado histórico a pensar en la posibilidad de que hayan existido civilizaciones más avanzadas con capacidad para crear en determinados lugares esos artefactos. Algunos incluso se plantean la idea de la existencia de viajes en el tiempo, y otros en la visita de seres extraterrestres con tecnología muy avanzada que en un momento dado interactuaron con los seres humanos. En la actualidad nos encontramos frente a un millón de interrogantes que todavía a fecha de hoy no han encontrado respuesta ni explicación posible y lógica. Caso es el del mapa de Piri Reis, del cual se conserva solo la mitad, ya que la otra mitad, que representaría el Mediterráneo y todo Oriente, fue cortado por alguien interesado en esa zona. Este mapa, de 90 por 65 centímetros, confeccionado en cuero de gacela, es uno de los ejemplos más inexplicables dentro de esos objetos fuera de lugar. Según cuenta la historia, el corsario otomano Kemal Reis hizo prisionero a un marinero español que aseguraba tener en su poder un mapa cartográfico de Cristóbal Colón. Este pirata decidió enviárselo a su sobrino Piri Reis, quien, tras una década, fabricó su propio mapa apoyado en el de marinero español y en 19 mapas más obtenidos en los diferentes saqueos que perpetraban. Llama mucho la atención comprobar que el mapa de Piri Reis hubiera poseído una delineación casi perfecta de todos los continentes del planeta, incluyendo la Antártida, de la cual en la fecha en la que está datado el mapa, en el siglo XVI, ni siquiera sabían de su existencia. Pero eso no es lo más llamativo. Dentro del mapa existen detalles muy peculiares que dan bastante que pensar. Es el caso de la mención hidrográfica de ciertos animales, señalando como ejemplo lo que diversos investigadores han identificado en los Andes peruanos como llamas, cuando esa zona no había sido ni explorada. Entonces, ¿cómo sabían de la existencia de estos animales si no los habían visto nunca? Si contemplamos las afirmaciones que Piri Reis hacía sobre los diferentes documentos cartográficos de los que se obtuvo la información que dio vida a su mapa, nos estaríamos alejando mucho más en el tiempo de lo que creemos, lo cual significaría que antes de lo que se pensaba se tenía un conocimiento orográfico, hidrográfico e incluso zoológico impensable para aquella época, salvo, claro está, que la historia esté totalmente equivocada sobre el redescubrimiento de cada uno de los continentes. Y precisamente por esa dirección me inclino a pensar en la inexactitud cronológica de la historia en cuanto al descubrimiento de América. Para empezar, Colón no descubrió América. Este continente ya había sido descubierto algunos siglos antes por los famosos guerreros vikingos, quienes realizaban grandes expediciones navales por el mundo entero en su afán conquistador o comercial. Y prueba de ello son algunos de los vestigios arqueológicos que han sido encontrados y que constatarían dicha presencia vikinga en el Nuevo Mundo mucho antes de que Colón hiciera su incursión en esas tierras. En cambio, pese a que no existen evidencias contundentes de que otras culturas, como la fenicia o la egipcia, hubiesen viajado a las Américas, no considero que quede descartada dicha posibilidad. Es más, conociendo el afán explorador de estas culturas, no sería tan ridículo pensar que se hubiesen aventurado a recorrer largas distancias
llegando a pisar el continente americano. Pero lo más curioso, aún si cabe en el mapa de Piri Reis, es la perfecta delineación de la Antártida desprovista del hielo que la cubre, ocupando en su lugar una vasta extensión verde. Sin olvidar que los primeros avistamientos de la Antártida se dieron en 1820, y dado que hace millones de años que este continente, tras un cambio climático, se cubrió de hielo, ¿cómo es posible que en el mapa aparezca la Antártida con tanta exactitud de sus costas? Si incluso actualmente, para delimitar dichas costas desprovistas de hielo, se precisa de tecnología avanzada, haciendo uso de equipos de medición específicos. ¿Cómo entonces pudo llegar a manos de Piri esa información tan detallada? ¿Quién o quiénes realizaron esos mapas de los que se sirvió Piri Reis para confeccionar el suyo? La mera existencia de este mapa nos avisa de que nos encontramos frente a una poderosa contradicción que nos llevaría a chocar directamente con la historia y la versión que se ha mantenido hasta la fecha de hoy sobre los hechos y acontecimientos que tuvieron lugar en el descubrimiento de América. Si Cristóbal Colón no fue el gran descubridor de América, como defienden los libros de historia, ¿quién fue en realidad su descubridor? Estaríamos frente a un paradigma histórico en el que por motivos desconocidos se perdió parte de una información en la que probablemente cabría la existencia de una cultura ignorada y con cierto nivel tecnológico. Esto nos conduce al descubrimiento que se hizo en el año 1936 en una aldea al sureste de Bagdad, cuando unos trabajadores del ferrocarril iraquí hallaron una tumba, de la que las autoridades competentes iraquíes extrajeron un gran número de figurillas, entre otros objetos, además de unos recipientes de arcilla en forma de jarrón que contenían en su interior un extraño cilindro. Estos objetos fueron datados entre el 248 a.C. y el 226 después de Cristo. Pero quizá lo más importante de todo lo encontrado sean esos recipientes, que se conocen con el nombre de baterías de Bagdad. La batería de Bagdad es un recipiente en forma de vasija, fabricado en arcilla, con unas medidas aproximadas de 14 centímetros de alto por 4 centímetros de diámetro, que albergaba en su interior un cilindro de cobre de 9 centímetros de alto por 2,6 centímetros, poco más o menos, de diámetro, el cual unieron a la boca de la vasija usando asfalto a modo de sellador. En el interior del cilindro se aloja una varilla de hierro. En 1939, el arqueólogo alemán Wilhelm König aseguró que se trataba de una pila eléctrica. Tras de realizar un primer examen, se comprobó, introduciendo un electrolito en su interior, que la pila ofrecía el suficiente voltaje como para encender una lámpara. Este descubrimiento ha creado diversas controversias entre los que se mantienen en una postura escéptica y los que defienden la posibilidad de que las civilizaciones pasadas poseían mucho más conocimiento del que en la actualidad se cree. Los escépticos están convencidos de que esos recipientes se usaron para guardar cosméticos o documentos, mientras que los defensores de los OPARs consideran que es un hecho que esos objetos fueron usados como lo que representan, objetos fuera de su tiempo. ¿Nos encontramos ante una pareidolia o en verdad se ha descubierto la punta del ovillo que nos guiará hacia un pasado desconocido? Es innegable el gran parecido sistemático que posee la batería de Bagdad con una batería común de la actualidad, como es una pila. Crear hoy día una batería es más fácil de lo que se cree. Basta con hacer un sencillo electrolito obtenido a partir de zumo de naranja, limón o vinagre, que mezclado con la perfecta combinación de diferentes materiales se crea un polo positivo y otro negativo, que a su vez provoca una reacción que lleva a conseguir una tensión de entre 1,5 voltios y 2 voltios, y esa energía generada fluye al conectarla a un aparato. Si enchufamos una bombilla, esta se encendería, aunque no con la intensidad a la que estamos acostumbrados. Sin embargo, este experimento, tan simple y sencillo, fácilmente realizable en casa, según la historia, no se pudo poner en práctica hasta que en el siglo XVIII, tras el experimento de Benjamin Franklin, se descubriera la electricidad, lo que llevaría a principios del siglo XIX a inventarse la primera batería. En mi opinión, creo que, a pesar del sinfín de posibilidades,
no nos encontramos frente a una pareidolia que nos conduce a una interpretación errónea. Yo opto por pensar que posiblemente existieron otras civilizaciones que poseían conocimientos mucho más avanzados de lo que creemos. Incluso me inclinaría a especular que en ocasiones más avanzados tecnológicamente de lo que nosotros estamos a día de hoy. Existen diferentes vestigios arqueológicos que han dado mucho que pensar a investigadores y arqueólogos por las connotaciones tan similares a aparatos tecnológicos presentes en nuestro tiempo y que, sin duda, sería casi impensable que hubieran sido usados por las civilizaciones pasadas. ¿Es posible que los egipcios conocieran la electricidad? Si es así, como muchos han interpretado gracias a los relieves en piedra esculpidos en los muros del templo de Hathor de Dendera en Egipto, ¿por qué se perdió ese conocimiento? ¿Qué ocurrió para que desapareciera sin dejar más que un liviano rastro en unos relieves? En 1902, mientras un grupo de buzos buscaba esponjas marinas en la isla griega de Anticitera, se encontraron por casualidad con los restos de un galeón romano que naufragó 2000 años antes. El lecho marino estaba cubierto de grandes tesoros que el paso del tiempo no había logrado disolver, desde estatuas de cobre, mármol y bronce como el famoso efebo de Anticitera, joyas, monedas, piezas de alfarería y lo más enigmático, un objeto de bronce que al principio fue apartado de la investigación por considerar que no podía pertenecer a la galera romana hundida. Tuvieron que pasar casi 50 años más para que el físico e historiador de la ciencia, Derek John de Sola Price, se interesara en el artefacto y comenzase su investigación analizando los 82 fragmentos encontrados. En 1971, Derek John de Sola, junto con el físico nuclear griego Charalampos Karakalos, tras pasar las piezas por rayos X y rayos gamma, descubrieron que en el interior había 27 ruedas de engranaje. El desconcierto surgió cuando estos investigadores tuvieron que fechar el mecanismo. En base a otras piezas encontradas en el lugar del hundimiento, que fueron datadas entre los años 70 a.C. y 50 a.C., se produjo una incompatibilidad entre el nivel de avance tecnológico que presentaba y la posible antigüedad del artefacto. La incredulidad de que la pieza correspondiese a la misma fecha que el resto de objetos encontrados llevó a muchos investigadores a la conclusión de que el artefacto habría caído por casualidad en el mismo lugar del hundimiento de la galera muchos años después. A su vez, Price logró descifrar una parte muy importante del mecanismo que le ofreció la clave para dilucidar la utilidad del artefacto. Al contar el número de dientes que cada engranaje poseía, se dio cuenta que predominaban 127 y 235 dientes. La importancia de estos dientes radica en el uso que ya experimentaban los griegos sobre el movimiento de la luna. Esta civilización fue una cultura muy adelantada a su tiempo, que dominaba los movimientos de la luna y del universo. Podían incluso predecir eclipses con hasta 19 años de antelación, así como otros sucesos astronómicos. Los 235 dientes coincidían con los ciclos lunares, y gracias a ello se podía predecir cuáles eran los meses propicios para la siembra, la caza o para cualquier tipo de celebración o hecho cotidiano. Posteriormente se centraron en la investigación del número de dientes de otro de los engranajes que poseía exactamente 223 dientes, el cual indicaba que tras un eclipse, 223 lunas después, se produciría un nuevo eclipse. Se sabe que este mecanismo estaba dentro de una caja de madera que por desgracia no sobrevivió a las inclemencias del océano. Gracias al resto de la parte frontal sabemos que la máquina también tenía función de planetario. Ahora surge una duda muy relevante. ¿Quién fue el inventor de semejante adelanto tecnológico para su época? A fecha de hoy,
Esa pregunta no logró una respuesta totalmente fidedigna. Es todo un misterio de difícil solución, pese a que existen algunas pistas que nos podrían poner sobre la mesa un nombre: Arquímedes. Se cree que él pudo ser el artífice de dicho mecanismo, porque los investigadores se han dado cuenta de que los meses del año estaban escritos en corintio, por lo que se dedujo que el inventor podría ser corintio y que habitaría en Siracusa. Precisamente en esta colonia vivía el físico, ingeniero, inventor, matemático y astrónomo Arquímedes, un genio para su tiempo y quizás hasta para el nuestro, que nos dejó un legado demasiado importante, brillante y fructífero como para no pensar en él como el posible inventor del mecanismo de Anticitera. ¿Por qué se perdió esta tecnología? ¿Por qué no se han encontrado más mecanismos como el de Anticitera? Las exploraciones en el pecio romano de Anticitera cesaron en 1902 y hasta 1976 no se volvieron a retomar, cuando Jacques Cousteau se interesó por la investigación de la zona del hundimiento. En esa inmersión, Cousteau descubrió al menos los restos de 4 esqueletos humanos, entre ellos los de una mujer. En 2016, en una nueva inmersión, se localizaron los restos humanos de un hombre que habría muerto en el hundimiento del pecio, el mismo barco en el que se encontraba el enigmático mecanismo. Gracias al examen preliminar de los huesos encontrados, un cráneo parcial, 2 huesos del brazo, varias costillas y 2 fémures, se sabe que era un chico joven que viajaba en el lujoso barco de 40 metros de eslora, el cual, posiblemente, fue hundido a causa de una fuerte tormenta que lo estrelló contra la roca de un arrecife. Parece difícil de creer que, en el año 2017, 2200 años después del hundimiento del galeón romano, se encontrase una de las piezas del mecanismo de Anticitera de 8 centímetros de diámetro y 4 brazos metálicos. El análisis que se le realizó mediante rayos X reveló que el disco tenía el grabado de Tauro, el toro que podría ser la parte del engranaje que predijese la localización de la constelación. Este descubrimiento quizá abra la puerta hacia esa parte de la historia que parece que desconocemos. Para ver los primeros sistemas de engranaje desde que supuestamente se creó el mecanismo de Anticitera, tuvieron que pasar más de 1500 años. El mismo Leonardo da Vinci dejó numerosos bosquejos y esquemas en los que se representaban engranajes de tipo helicoidal. Sin embargo, la aparición definitiva no sería hasta el siglo XIX, cuando el inventor alemán Robert Hermann Sauter diseñó y patentó la máquina universal de dentar engranajes rectos y helicoidales por falsa madre. Esto nos lleva de nuevo a recapacitar sobre la enigmática aparición del mecanismo de Anticitera. Y del mismo modo, las preguntas vuelven a repetirse. ¿Quién inventó ese mecanismo? ¿Por qué se perdió por el camino? Y lo más controvertido quizá, ¿fue una pérdida intencionada? De lo que no cabe duda es de que alguien en la antigua Grecia construyó una máquina que, después de muchos años y tras su descubrimiento, ha cambiado la visión actual sobre las civilizaciones de la antigüedad. Esta persona encontró una forma ingeniosa de usar engranajes de bronce para realizar el seguimiento de la Luna y de los planetas, prediciendo cambios de estaciones, eclipses e incluso la hora en la que tendrían lugar. En definitiva, de predecir el futuro y un gran número de acciones que lo convierten en el primer ordenador de la historia de la humanidad. A finales del año 2011 se encontró en Kiziltepe, provincia suroriental de Mardin, en el sureste de Turquía, un coche de juguete de piedra que podría tener 7500 años de antigüedad. Basándonos en algunos datos sumerios, la rueda fue inventada 5500 años antes de Cristo, aunque la información más antigua reconocida nos llevaría a establecer como fecha aproximada la invención de la rueda 3500 años antes de Cristo. Más recientemente, en el 2017, los arqueólogos turcos desenterraron mucho más juguetes como sonajeros, carros y coches con siglos de antigüedad. Entre ellos un cochecito de caballos en el interior de la tumba de un niño. Este carro fabricado en barro se remonta a la edad de bronce. De todo esto lo que más nos impacta
es que los niños de hace 5.000 años ya jugaban con juguetes tan cotidianos como lo son los de la actualidad. Resulta todo un reto dar una explicación coherente a la aparición de determinados objetos que en teoría no deberían estar en esos lugares ni en ese tiempo al que la ciencia clasifica dentro de un periodo de la historia en el que sería impensable imaginar que dicho objeto podría aparecer. Es el caso del nuevo descubrimiento que se realizó en el 2011 en el distrito Quiziltepe. Si observamos ese objeto de piedra, a simple vista pensaríamos que se trata del juguete de un niño de principios de siglo con forma de tractor. Sin embargo, esa previsualización queda simplemente en eso, ya que el objeto en cuestión ha sido datado en la edad de piedra tardía y se cree que tiene alrededor de 7.500 años. Si atendemos a lo que la historia mantiene como la edad de la invención de la rueda, es decir, en el 5500 a.C., estaríamos frente a un dilema difícilmente de resolver en la actualidad. Y es que es obvio que algo falla, o la rueda se inventó antes de lo que se piensa, o tal vez alguien en un momento y un lugar determinado dejó ese objeto en un tiempo que no le correspondía. O quizá, como sostienen los defensores de los alienígenas, la Tierra recibió una visita exterior que ayudó a la evolución del ser humano. A finales del siglo XX, concretamente en 1982, la revista Weekly World News se lanza una publicación que hace referencia a unas esferas perfectas, hechas de lo que en un principio se creyó era metal. La reputación de la revista, famosa por su faceta de aumentar y exagerar las noticias, constituyó un revés sobre la veracidad y credibilidad de la publicación con respecto a las esferas. Se desconoce cuándo se halló la primera de las conocidas por el nombre de esferas de Klerksdorp, en honor a la ciudad de Klerksdorp, en cuyo museo se encuentran exhibidas. Se sabe que unos mineros que trabajaban en la mina de plata de Wonderstone sobre los estratos precámbricos en Ottosdal, en Sudáfrica, comenzaron a encontrarse con unas bolas metálicas bastante misteriosas. En total se obtuvieron más de 200 esferas en diferentes minas con unas medidas que oscilaban entre los 2 y 10 centímetros de diámetro. Dichas esferas fueron encontradas en sedimentos que poseen 2.800 millones de años. Tras un primer análisis, se dijo que no eran de metal, sino de pirita, un mineral compuesto por hierro y azufre que ha llegado a ser conocido como el oro de los tontos. Si dejamos de lado a los científicos más escépticos, todo indicaría que las esferas no son producto de la naturaleza, sino que la mano del hombre tuvo mucho que ver en el asunto. Sin embargo, lo realmente relevante es que en el periodo precámbrico no existía el ser humano. Entonces, ¿quién fabricó esas esferas? Según el escritor Michael Cremo, en su libro Arqueología Prohibida, la forma esférica y los finos surcos solo pueden haber sido creados por seres inteligentes. Al igual que Michael Cremo, otros muchos investigadores creen que el origen de las esferas no es natural. Esto radica en algunas de sus investigaciones que han demostrado que la composición del material exterior está formada por una aleación de acero y níquel de gran dureza, totalmente imposible de encontrar en la naturaleza. ¿En realidad existió otra civilización hace millones de años? La autora e investigadora Marina de León, en su obra Dioses del futuro pasado, nos habla de las esferas de Klerksdorp y de su verdadera misión, coincidiendo con otros investigadores a la hora de optar por un rumbo hipotético que podría conducirnos hacia una civilización existente hace millones de años, la cual, por motivos adversos, se extinguió, quedando solo etéreas huellas de su presencia en la Tierra debido, en su opinión, a los movimientos tectónicos, los cuales habrían dejado sepultados bajo el agua todos los restos arqueológicos que nos hablarían de esa civilización perdida. Resulta plausible la posibilidad de que las profundidades marinas se hayan convertido en un inaccesible mausoleo de una o varias civilizaciones, las cuales hace millones de años habitaron en la superficie terrestre como hoy día lo hacemos nosotros. Quizá algún día el mar devuelva parte de esa hipotética historia que nos ayude a comprender lo que actualmente no alcanzamos a entender. En las investigaciones más dilatadas,
Tras seccionar las esferas, se descubrió que el interior estaba hueco y que albergaban un material esponjoso que al entrar en contacto con el aire se desvanecía. Otros investigadores señalan que esas esferas no son de la Tierra, sino que llegaron del espacio exterior. Un investigador de la NASA dijo que el único modo para crear un objeto similar, si existiese la tecnología, sería gravedad cero. Entre las esferas encontradas nos encontramos con dos tipos diferentes. Unas compuestas de metal sólido de color azulado con manchas blancas y otras huecas que portan en su interior un material blando que desaparece al contacto con el aire. ¿No parece tan incoherente la idea de que en la Tierra existieran otras civilizaciones inteligentes, las cuales, debido a un cataclismo o producto de una autodestrucción, desaparecieran sin dejar rastro, como señala en su libro Marina de León? Y la explicación de no encontrar apenas vestigios de su existencia podría estar ligada a que no se esté buscando en la zona correcta. Los océanos en el pasado cubrieron muchas tierras y emergieron otras nuevas, las mismas que hoy día ocupamos los humanos. Estas tierras perdidas bajo el mar posiblemente estén en las zonas menos accesibles de los océanos. Y en parte, esa sería la justificación de la desaparición casi absoluta de dichas civilizaciones. Quizá estos objetos fuera de su tiempo, como son las esferas de Clearstocks, nos estén ofreciendo una de las piezas clave que nos falta para descubrir toda la verdad. En 1850, el arqueólogo británico Austin Henry Layard, durante unas excavaciones en la antigua capital asiria, situada junto al río Tigris a unos 30 kilómetros al sudeste de Mosul, en el actual Irak, encontró en el salón del palacio de Nimrud del emperador asirio Ashurnasirpal II un pequeño cristal circular, un poco ovalado, plano, y que se asemejaba mucho a una lente moderna. Layard, adivinando la importancia del objeto, se lo entregó al Museo Británico, y por ese motivo la lente de Nimrud es conocida también como la lente de Layard. Tras su estudio, se descubrió que poseía una antigüedad de 3000 años. Fue datado entre los años 750 a.C. y 710 a.C., y que fue creada posiblemente por artesanos asirios, pertenecientes al arte mesopotámico. La lente, fabricada en cristal de roca, fue trabajada haciendo uso de técnicas de tallado y pulido que le confieren las mismas funciones que una lente. Posee una cara plana y la otra cara algo convexa, y su diámetro es de entre 1,25 a 1,63 centímetros, una longitud de 12 centímetros, distancia focal, un largo de 4,2 centímetros, un espesor máximo de 0,25 centímetros y una anchura de 3,45 centímetros, que encajaría a la perfección en la cuenca de un ojo humano. Algunos investigadores como Giovanni Pettinato se aventuran incluso a decir que la lente podría formar parte de un antiguo telescopio, demostrando que los asirios poseían grandes conocimientos astronómicos. Para Prince Darrell J. de Soya, se trataría de una lente de forma toroidal, elaborada a propósito con esta forma, la cual solo tiene un uso: corregir el astigmatismo. Hasta mediados del siglo XIX no se adquirió la tecnología suficiente para crear lentes toroidales. ¿Cómo se explicaría la aparición de la lente de Nimrud? En su obra Sol de Cristal, Robert Temple nos explica los motivos por los que está convencido de que la lente recibió un uso óptico. Resulta difícil de creer que los poseedores de la lente de Nimrud la hubieran usado como un adorno u avalorio, tal cual proponen los detractores
de que ese objeto existiera hace miles de años con la misma utilidad que tiene hoy día. En mi opinión, existe un sinfín de posibilidades y aun teniendo en cuenta la suposición de que en un principio se crease como un adorno, es extraño que no se hubiesen percatado de las diversas utilidades que podía tener la lente, como por ejemplo una lupa. De todos modos, creo que esa lente tuvo una existencia totalmente alejada de lo que sería un adorno. Si, como defienden muchos investigadores y escritores con un profundo conocimiento histórico, en la antigüedad los egipcios ya tenían nociones e incluso un gran dominio del uso del vidrio. Entonces, ¿por qué motivo no iban a haber desarrollado una lente óptica? Si nos fijamos, por ejemplo, en el Imperio Antiguo Romano hace 2000 años, nos daremos cuenta de que la sofisticación de sus construcciones y de su ingeniería está muy por encima de su tiempo. Incluso a día de hoy, la brillante tecnología que usaron los romanos es difícil de explicar. Sin embargo, ahí está y nos recuerda que no debemos ser tan arrogantes, pensando que las civilizaciones antiguas no poseían conocimiento de nada. Es todo lo contrario. Conocían y poseían un mayor dominio de técnicas que en la actualidad nos resultarían incluso complicadas poner en práctica con todo nuestro adelanto tecnológico. Tecnologías que rozan lo imposible en un tiempo en el que se creía la historia de diferente manera. Ahora, extraños vestigios encontrados que van saliendo a la luz a cuentagotas nos empiezan a cambiar la visión que siempre hemos tenido del mundo antiguo. Con esto nos surgen 1000 preguntas. ¿Las civilizaciones antiguas poseían la misma tecnología de la que gozamos en la actualidad? ¿O incluso superior a la nuestra? ¿Llegó esa tecnología a manos de esas civilizaciones a través de seres inteligentes del exterior, como aseguran los defensores de las teorías alienígenas? Por desgracia, esas preguntas aún tendrán mucho tiempo que esperar antes de que se encuentre una respuesta satisfactoria y fehaciente a través de pruebas irrefutables. Los sopas, por el interés que despierta lo enigmático, no solo convierte el tema en muy interesante, sino que además, al estar apareciendo nuevos sopas, esto nos acerca de un modo u otro un poquito a esa visión de futuro tecnológico pasado más tangible, que evidentemente precisaría muchas horas de programa para tratar de dilucidar una visión preconceptual de lo que en realidad ocurrió hace millones de años en nuestro planeta. Con esto, lo que quiero decir es que vamos a dejar la puerta abierta para volver a tomar el tema de los SOPAR de nuevo. Y, por supuesto, espero contar con vuestra colaboración. Por hoy aquí lo dejamos, pero os invitamos a que nos sigáis en el próximo programa dedicado a la famosa y misteriosa campana de Hitler. Die Glocke.